El presidente Trump ha estado generando muchísima incertidumbre con su política arancelaria y eso es algo verdaderamente terrible. En algún momento, por ejemplo, señaló que impondría un arancel de 200% a las importaciones de vino, champaña y otras bebidas alcohólicas provenientes de la Unión Europea, con un monto de 10.000 millones de dólares anuales. Esa medida a quien golpearía principalmente es a Francia, Italia y España, que son los grandes productores de vino y de esas bebidas alcohólicas en general. Y eso fue simplemente como una reacción a la decisión de la Unión Europea de establecer un arancel del 50% al whisky americano, que a su vez había sido la reacción porque le había establecido un impuesto de 25% el presidente Trump al acero y aluminio de origen europeo. En ese momento, como era lógico, pues el mercado bursátil reaccionó mal. El Dow, ese día que se anunció eso, cayó 1.3%, el S&P 500 cayó 1.4% y el Nasdaq casi 2% cayó. Es decir, que no cabe duda de que esas medidas y esa incertidumbre provocada por Trump estaba generando una situación y está generando una situación muy delicada. Para que tengan una idea, vamos a ver, y aquí voy a utilizar información proveniente del Peterson Institute for International Economics para ver cuál es el impacto de estas medidas arancelarias de Trump sobre México, Canadá y también China. ¿Okay? Comenzamos diciendo lo siguiente: ¿cuáles son las principales importaciones de Estados Unidos provenientes de México que serían grabadas con ese arancel del 25%? Aquí en pantalla, y se lo voy a leer porque está en letrica muy pequeñita aquí, le voy a decir, por ejemplo, equipo de transporte, 130.000 millones de dólares le exporta México a Estados Unidos. Equipos electrónicos y maquinaria, 85.000 millones de dólares. Maquinarias, 81.000. Otros 47.500 millones de dólares. Es decir, que México es un súper exportador, es el principal socio comercial de los Estados Unidos y ya ustedes ven cuáles serían los productos que aumentarían. O sea, fíjense que hay partes, muchas partes de productos automovilísticos que luego terminan fabricándose en los Estados Unidos y que si no llegan esas partes desde México, pues el nivel de precio sería muchísimo más alto en los Estados Unidos y eso perjudicaría a los consumidores y a las propias empresas porque perdería competitividad. En el caso aquí estaría identificado las importaciones de Estados Unidos provenientes de México que serían grabadas. Aquí ya algo más detallado, acá fíjense que incluye también hasta combustible con 22.400 millones de dólares. En el caso de Canadá, los principales, esto ya es solamente los principales, aquí combustible, 123.000 millones de dólares exporta Canadá a los Estados Unidos, 123.000 millones de dólares. Equipos de transporte, que son partes de automóviles, 65.000 millones de dólares. Metales, 34.000 millones de dólares. Maquinaria, 31.000 millones de dólares. Es decir que Canadá también es un super exportador y estaría afectado de una forma dramática el comercio si el presidente Trump establece ese 25% sobre esos productos, porque obviamente tanto Canadá como México le harían una represalia contra ellos. Entonces, hay que tener también en cuenta de cuáles productos, por ejemplo, importaciones de Canadá y México, los Estados Unidos tienen, digamos, depende más de esto. Miren, el 48% de las importaciones, del 48% de esas importaciones, de las importaciones de Canadá, llegan de ese sector, de lo que es combustible. Wood, productos de madera, 40%. Es decir, que hay un peso importantísimo de las importaciones de combustible que vienen directamente de Canadá y de México. Pues fíjense una cosa, el porcentaje de las importaciones de Estados Unidos que llega de México en ese sector específico
Transporte, 31%. O sea, transporte, equipo de transporte, 31% llega de México. O sea, México es un suplidor, así como Canadá es un super exportador de combustible para Estados Unidos. México es, dentro del total de importaciones de equipos de transporte, es también un super exportador, pero fíjense, productos vegetales, 28%. Es decir, que tienen un peso también importante en el total de las importaciones. Entonces aquí habría que ver, bueno, México es importantísimo para los Estados Unidos, pero también Estados Unidos es muy importante para México. Esas exportaciones de México hacia el mundo, cuando uno la distribuye, vemos que alrededor del 80% va a los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos le pone ese arancel, tendría un impacto negativo. Se estima que México y Canadá caerían en recesión inmediatamente. Miren aquí este estimado, miren. En el año 2025, fíjense que el establecimiento de un arancel de 25% sobre Canadá y México haría que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos caiga inmediatamente, pero más caería el de Canadá y también el de México. Fíjense cómo caerían en el 25, 26 y así sucesivamente. Miren, hasta llegar hasta el 32, el de México estaría cayendo, acumulado un 2%, y luego comenzaría aquí a revertirse la situación, pero no volvería México al nivel actual por estas medidas arancelarias de Trump. No volvería ni siquiera en el año 2040, pero ni siquiera Canadá, pero tampoco Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos con su política arancelaria lo que estaría produciendo es una situación de recesión y de pérdida de Producto Interno Bruto que luego le tardaría muchísimo para tratar de recuperar. Es como un tiro en los pies. Eso es lo que estaría haciendo Estados Unidos con esta medida. Ahora, también tendría, además del estancamiento, un proceso de inflación. Fíjense acá, este es el establecimiento de 25% de tarifa. ¿Qué pasaría con la inflación en los Estados Unidos, en Canadá y en México? Fíjense acá lo que sería el cambio porcentual proyectado con relación a un escenario base debido al establecimiento de aranceles de 25%. Fíjense, Estados Unidos inmediatamente brinca la tasa de inflación. Aquí vemos cómo Canadá brinca todavía mucho más y al final México todavía más acentuado. Es decir, que esos países estarían afectados por la política arancelaria. Y para que ustedes tengan un ejemplo, miren aquí, yo tomé esto de la BBC para que ustedes vean la ruta de materiales que se utilizan en la fabricación de automóviles en los Estados Unidos. Fíjense, sale insumos de aluminio de los Estados Unidos, va hacia Pensilvania, de Pensilvania va hacia, o sea, de Tennessee va a Pensilvania, de Pensilvania va a Canadá. En Canadá sufre una transformación, luego va a México, ahí se utiliza para un proceso de ensamblaje y luego esos pistones vuelven hacia Estados Unidos y terminan de colocarse en el motor en Michigan. O sea que vuelvo y señalo, una pieza que comienza siendo aluminio en Tennessee va y se transforma en Pensilvania. De Pensilvania va a Canadá, ahí tendría que pagar 25%. Luego sale de Canadá, va a México, ahí no habría problema porque va de Canadá a México y ellos no se pondrían aranceles entre sí. Pero cuando sale de México y entra a Estados Unidos, otro 25%, pero es el mismo producto que se le va añadiendo valor. O sea que fíjense el impacto terrible que tendría esa política arancelaria del presidente Trump. Y a pesar de que se le ha demostrado, porque ese Peterson Institute for International Economics es un ente sumamente famoso y le llega esa información al presidente Trump. A pesar de eso, pues lo que hemos visto es que pues el presidente ha continuado con sus amenazas, ha continuado con sus propuestas de aumento de aranceles, aunque lo pospone,
pero ha señalado que, por ejemplo, el 2 de abril van los aranceles contra sus dos principales socios comerciales, contra Canadá y contra México. ¿Cuál ha sido la reacción del mercado? Miren aquí, miren aquí. Esto es en lo que va de año el Dow Jones Industrial Average. Fíjense cómo desde que toma posesión Trump, que es por este lado acá, fíjense que primero se mantiene relativamente estable, pero luego comienza a caer. Mejoró en los últimos días, pero como quiera está muy por debajo de lo que fue el nivel que existía antes de que tomara posesión el presidente Trump. Eso es con relación al Dow Jones. Pero lo mismo el S&P 500. Miren el S&P 500. Aquí toma posesión Trump el 20 de enero. Se mantiene relativamente estable, subía, bajaba, pero poco. Pero ya desde que el momento que él comienza a decir que efectivamente va a aplicar una política arancelaria como la que señalamos, que va a tener un impacto negativo sobre la economía canadiense, sobre la economía mexicana, sobre la economía de los Estados Unidos, fíjese el S&P 500 en caída. En caída. Ya entró incluso en periodo de corrección. ¿Eso qué significa? Que cuando uno toma el nivel máximo y toma el nivel más bajo, más reciente, pues lo que tenemos es una caída superior al 10%. Ese es el S&P 500. Pero el Nasdaq todavía peor. Fíjense el Nasdaq. Aquí tenemos cuando él toma posesión, aquí alrededor de los 20,000 puntos. Y fíjense ahora, 17,691. Fíjense esa tendencia de aquí, desde la tercera semana de febrero, una caída libre, el Nasdaq. Ahí las 7 magníficas pues han perdido brillo. Las 7 magníficas, especialmente Tesla. Tesla incluso escribí un artículo sobre esto, de cómo esa burbuja pues se estaba desinflando, cómo Tesla estaba perdiendo valor de una forma verdaderamente dramática. Si quieren pueden entrar aquí, la burbuja de Tesla en peligro. Pueden leer mi artículo del 8 de septiembre del 20, del 29 de diciembre del 22 y este del 12 de marzo del 25, donde vemos caída significativa en el precio de Tesla, donde ha perdido la mitad del valor. La mitad del valor ha perdido Tesla. Es decir, que si usted invirtió en el pico de Tesla, ahora lo que tiene es la mitad de su portafolio. Imagínense que usted hubiese invertido $1,000, hubiese tenido ahora $500 únicamente. Y eso es producto de toda esta incertidumbre que ha estado provocando la política del presidente Trump. Es algo verdaderamente penoso. Y para que ustedes tengan una idea, fíjense en el índice de volatilidad o de riesgo. Fíjense cómo lo normal es alrededor de 15. Y fíjense ahí cómo subió hasta 28. Luego ha bajado y el dato más reciente es 19.80, pero está todavía por encima de 15. Y eso es un reflejo del miedo de Wall Street a lo que es la política económica del presidente Trump. Y no hay nada más que lo presente de una forma más interesante y directa que esta imagen de la revista The Economist. Miren aquí, fíjense cómo aquí tenemos a un Trump con un billete encendido, un billete norteamericano encendido, tiene aquí un tanquecito de gasolina y está sobre una montaña de billetes de dólares. Eso es algo que le dice a usted lo que pudiera suceder con esta política económica del presidente Trump. Ojalá que el presidente Trump entre en razón y modifique su política arancelaria, una política arancelaria que lo que estaría generando es una situación de esta inflación, una situación que ya la Reserva Federal ha comenzado a señalar, la Reserva Federal, que esto lo que estaría provocando es una situación donde el crecimiento de la economía se desacelere de una forma significativa y la tasa de inflación pues aumente. Recuerden que eso lo comenté en el segmento anterior, donde vimos cómo la Reserva Federal había reducido su nivel de proyección
del Producto Interno Bruto, del crecimiento del Producto Interno Bruto a 1.7 y aumentó el de la tasa de inflación a 2.8%. Ojalá que el presidente Trump pues decida modificar su política y que pues de esa forma vuelva la certidumbre a la economía de los Estados Unidos, porque hay que entender que eso, si a los Estados Unidos le va mal, a todo el mundo le va mal, pero en particular a la República Dominicana. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.